Muy buenos días. Me imagino que tú has oído o quizás lo has experimentado, que la tristeza muchas veces no nos deja ver con claridad. Y no solo la tristeza, yo creo que cualquier sentimiento llevado al extremo no nos deja ver con claridad. Cuando una persona está muy enojada, cuando una persona está muy preocupada, cuando una persona está muy estresada, yo creo que todos esos muy son los que hace que no veamos bien, incluso cuando estás muy contento. El Evangelio del día de hoy nos presenta dos escenas, donde los discípulos no pudieron ver bien, precisamente porque estaban o muy contentos o, pudiéramos decir, muy preocupados. Escuchemos con atención el Evangelio y nuevamente presta atención a los detalles. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús se fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!» y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subió a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaron curados. ¡Qué texto! ¡Qué historia y qué enseñanza! Pudiera durar horas hablando de lo que acaba de narrarnos el Evangelio y de cómo aplicarlo a nuestra vida. Pero veamos esto, es muy posible que después del éxito de la multiplicación de los panes, pues claro, Jesús quería irse a un lugar solitario a orar y durante toda la noche. Quizás toda esa emoción que traía era necesario situarla en el lugar correcto, y en el lugar correcto es a los pies de su Padre, abandonarse a la voluntad de Dios. Sabemos en otro texto que la gente, incluso después de esa multiplicación, querían coronar a Jesús como rey y él no los dejó. No había venido a eso. Un momento de alegría a Jesús no lo va a desviar de su camino. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos estaban en la barca y seguramente estaban todavía celebrando aquello. Llenos de alegría, ni siquiera se acordaban que tenían que pasar a recoger a Jesús. El Evangelio nos dice escuetamente que ya avanzada la noche, el viento soplaba y es cuando Jesús fue el que empezó a caminar hacia ellos. Ellos a lo mejor estarían bien contentos que ni cuenta se habían dado que ya Jesús se les había quedado allá atrás, que no habían ido a recogerlo. No lo sabemos, pero el caso es que cuando una persona está también muy contenta, no logra ver con claridad. Hay muchos santos, entre ellos San Ignacio de Loyola, que nos recomienda que cuando estemos muy contentos no cambiemos de dirección nuestra vida. De la misma manera que cuando estemos muy tristes no tomemos decisiones. Tenemos que estar tranquilos para poder mirar bien el panorama
y tomar una decisión correcta. Los discípulos aquí, ya sea que llenos al principio de mucha alegría, no reconocen a Jesús y al verlo caminar, empiezan a llenarse de temor, gritando, es un fantasma. Es un Le iban a tener miedo a un fantasma después de haber visto todo lo que Jesús había hecho. Después de haber expulsado ellos demonios en las misiones que habían ido, le iban a tener miedo a un fantasma. Pues estaban al borde de la emoción. Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Y me gusta mucho la aventura de Pedro, la situación de Pedro de querer lanzarse. Si eres tú, mándame ir a ti, como casi retándolo. Pues ven para acá, le dijo Jesús. Ahora, es también esto muy interesante, porque en un momento de alegría te lanzas y empiezas a caminar sobre el agua. Pedro sabía que aquel que había multiplicado los panes lo iba a hacer caminar sobre el agua y no se equivocó. En donde sí se equivocó es de que todas esas decisiones estuvieron tomadas en base a muchas emociones. Él estaba muy emocionado. Pues si eres tú, mándame ir. Ándale, pues ven. Él empieza a caminar y cuando se trata de una emoción, otra emoción te va a hacer cambiar de rumbo. Él empezó a sentir el viento, empezó a sentir que el agua estaba fría, mojada, y empezó a hundirse. Su mirada ya no estaba en Jesús. Cuando la mirada está puesta en Jesús, tú caminas sobre el agua. Cuando la mirada está puesta en Jesús, tú no le tienes miedo a nada. Cuando la mirada está puesta en Jesús, tú no te desvías ni para la derecha ni para la izquierda, ni para arriba ni para abajo. Tú sigues a Jesús. Pero en ese momento la mirada de Pedro empezó a cambiar. Y me gusta que dice empezó a sentir, porque a veces el sentimiento es el que hace que cambie nuestra dirección. Con mucha razón se le llama a esa emoción sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento es la unión de dos palabras, el sentir o asentir y el mentir. Sí miento. Cuando alguien está dejándose llevar por los sentimientos, es alguien que prácticamente está mintiendo y no va a durar mucho en su decisión. Por eso se llama sentimiento. No sé si esa sea la raíz etimológica de la palabra, pero la idea es esa. Cuando tú te dejas llevar por las emociones, te vas a equivocar. Pedro se empezó a hundir. Y lo interesante y lo bonito de esto es de que cuando tú no ves con claridad, los discípulos no vieron al principio con claridad que era el maestro y creyeron que era un fantasma, pero sí escucharon. Y porque Pedro escuchó la voz de Jesús, le dijo, si eres tú, mándame ir a ti. Cuando Pedro se está hundiendo, no ve con claridad al Señor, pero sí escucha y tiene unos labios para orar. De ahí que Jesús lo toma y lo saca. ¡Qué imagen tan bonita! Inmediatamente, dice el Evangelio, inmediatamente Jesús sacó a Pedro y lo regañó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces nosotros tenemos miedo al regaño, pero a lo que más miedo le deberíamos de tener es a hundirnos. Y a veces eso es lo que yo escucho mucho entre mis feligreses. Ay, padre, es que me da miedo ir a confesarme. Más miedo te debería de dar el hundirte con semejantes pecados que llevas arriba. El que el padre te regañe, pues qué bueno que te regañe, con tal de que te quite el peso que llevas ahí. Y que por cierto, yo no conozco a ningún sacerdote que regañe en la confesión, pero aunque regañaran, yo creo que más le valdría a Pedro recibir ese regaño de Jesús, aprender la lección, que el hundirse, que el ser carnada de tiburones o cocodrilos o qué sé yo. A veces nosotros no vemos con claridad y ese no es el problema. A veces simplemente se nos nubla la mirada y hay que avanzar en fe. Como las ovejas que no tienen buena vista, así somos nosotros. El problema es que muchas veces nos hacemos sordos. No escuchamos, no prestamos atención y entonces vienen los verdaderos problemas de nuestra vida. Cuando el agua ya nos llegó al cuello o ya hasta nos pasó. No dejes que el agua te llegue al cuello. Grítale a Jesús si es necesario, pero sobre todo escucha su palabra, porque al escuchar la palabra nos va a dar la serenidad necesaria para tomar decisiones en nuestra vida y poder
avanzar adelante. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga pronunciando su palabra sobre ti, su palabra que nos da vida y sabiduría. Que sea Él quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La importancia de escuchar bien. Dicen por ahí que había un alpinista, alguien que quería subir al monte Everest, y él quería ser el primero en llegar solo. Estaba muy confiado, agarró todo su equipo y empezó a avanzar y a avanzar. Y ya saben cómo son los alpinistas, suben, entierran una especie de clavo o tornillo en el hielo, amarran la cuerda, suben más adelante y entierran otro y así, por si llegase a haber un accidente. Él era muy precavido y sucedió el accidente. En una noche vino una tormenta de nieve muy fuerte que le impedía ver, y era tan fuerte que incluso lo golpeó y empezó él a caer, y algunos de los clavos que estaba ahí se empezaban a zafar, hasta que él quedó colgando como un péndulo. En el monte Everest, el frío estaba muy fuerte, no tenía la mochila ni todo el equipo para poder cubrirse o hacer fuego, y simplemente él quedó colgando. En ese momento él le gritó a Dios y le dijo: ayúdame. Él no veía, era de noche y la tormenta de nieve seguía azotando. Pero la voz de Dios se dejó escuchar y le dijo: suéltate. Aquel hombre no creía y decía: no, si me suelto me voy a morir. Si Dios dice algo, más vale confiar en Él. Aquel hombre siguió aferrándose a esa cuerda y prefirió no escuchar la voz de Dios. ¿Qué sucedió? Que al día siguiente, cuando se calmó la tormenta de nieve y el sol apareció, otros alpinistas lo encontraron muerto solo a unos pocos metros de distancia del suelo. Si él hubiera soltado de la cuerda, hubiera caído al suelo y ahí hubiera sido capaz de encontrar el resto de su, pudiéramos decir, equipo y poder haber salvado su vida. Es importante hablar. Y también es importante saber escuchar. En tiempo de crisis, de gran alegría o de gran tristeza, nunca tomes decisiones y no cambies el rumbo de tu vida. Más que estar contentos, hay que asegurarnos de tener a Jesús en nuestro corazón, y en la serenidad encontraremos la paz y la verdadera alegría. Que tengas un excelente día.